¿Qué tal? Bienvenidas todas, todos a este espacio de la Red Feminista para la Transformación. En la mesa de hoy hablaremos sobre las luchas feministas con gobiernos de izquierda en América Latina. Y bueno, antes quiero recordarles que nos pueden seguir en Twitter como @redfeministat, en Facebook como Red Feminista para la Transformación. Y bueno, todo un tema el día de hoy y sobre todo considerando el contexto de colaboración entre México y Argentina para hacer frente a esta pandemia COVID-19, que desde ayer el presidente de Argentina ya daba la noticia y el presidente López Obrador el día de hoy dedicó la mañanera para hablar al respecto. Y bueno, en fin, por aquí estamos, México, Argentina, en este programa también. Y bueno, en fin, sin duda tenemos mucha tela de dónde cortar para este programa, porque, a ver, se esperaría que la agenda feminista tuviera más apertura con gobiernos progresistas, pero también es cierto que la alternancia hacia un gobierno progresista o de izquierdas, pues no significa que las estructuras cambien mágicamente. Cambia el mando de las instituciones y eso abre posibilidades a modificar, a corregir formas de gestionar lo público. Para hablar de lo que ocurre en el contexto latinoamericano, la Red Feminista para la Transformación ha invitado a 3 mujeres feministas, esperemos que llegue en un momento más Laura de Venezuela, bueno, pero empezamos nosotras, que en sus países, Nora, María, han realizado y realizan un papel bien importante en el ámbito de la política y a quienes tengo el gusto de presentar. Nos acompaña pues esta mañana desde Argentina María Agustina Achu Díaz, politóloga, docente y peronista, coordinadora del Instituto Nacional de Capacitación Política del Gobierno argentino. ¿Qué tal? Bienvenida, María Agustina. Hola, ¿cómo estás, Erika? Un gusto saludar a Nora también y un gusto compartir con ustedes este espacio de reflexión, viendo ahí cómo se van conectando compañeros y compañeras y compañeres, porque también estamos en la discusión del lenguaje inclusivo en nuestro país. Así que agradecerle a todos por estar compartiendo este espacio. Siempre pensamos la patria grande, siempre pensamos en esta América Latina que nos duele y amamos y militamos, así que un gusto la convocatoria y bueno, seguramente aprenderemos mucho juntas hoy. Seguro que sí, muchas gracias, Agustina. Y bueno, de casa, Nora Rubalcaba, mexicana, abogada, docente, quien fuera regidora y diputada local en Aguascalientes. Y hay que señalar que también ha sido la única legisladora en presentar una iniciativa para legalizar el aborto en Aguascalientes, fundadora de Morena en ese mismo estado y también querida integrante de la Red Feminista para la Transformación. Un gusto saludarte, Nora. Al contrario, un gusto y un placer estar aquí para poder compartir nuestras ideas y sobre todo para seguir impulsando la causa y la lucha feminista. Así es, Nora. Pues bueno, como mencioné antes, la alternancia hacia gobiernos de izquierda o progresistas, pues abre grandiosas ventanas de oportunidades y depende de los movimientos sociales, ya sea de trabajadoras, trabajadores, de los movimientos feministas, anticapitalistas, por los derechos humanos, por el medio ambiente, etcétera. Depende de los movimientos sociales, de la organización política, aprovechar esas ventanas de oportunidad que, dada la experiencia latinoamericana, corren el riesgo de cerrarse, no sé si inesperadamente, pero sí súbitamente, sin que se materialicen las propuestas y las decisiones políticas que desde las izquierdas se planteen o que se echen pasos atrás en los avances logrados. Por eso, Agustina, Nora, quiero preguntarles para empezar y de ahí ya avanzamos hacia lo que está ocurriendo en sus países y lo que ustedes hacen desde sus partidos políticos y desde la organización feminista. ¿Qué tan factible es impulsar una agenda feminista en gobiernos de izquierda? Agustina, por favor. Bueno, nosotros en nuestro país en diciembre
del año pasado, muy recientemente, el campo, como nosotros le llamamos más de izquierda, ¿no? Porque el peronismo siempre ha tenido esta cuestión de los policlasistas, identidades distintas que confluyen, en donde por supuesto las tradiciones de izquierda forman parte, pero asimismo también hay identidades que vienen más del nacionalismo, ¿no? Realmente nuestro movimiento político, y hablamos de movimiento y no partido, es muy heterogéneo, es muy complejo, pero tuvimos la posibilidad de entender que había un enemigo concreto a derrotar en las urnas, que era el neoliberalismo, que significó el gobierno de Mauricio Macri durante los últimos 4 años, lo que implicó para nuestro país un proceso de mucho empobrecimiento, de mucha pauperización de nuestra población, un proceso de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional a 100 años, de manera escandalosa, que recién hace poco el gobierno de Alberto Fernández pudo volver a renegociar para poder comenzar un proceso de crecimiento. Estos 4 años de neoliberalismo implicaron nuevamente el achicamiento del Estado y por supuesto que los sectores más vulnerados y más vulnerables son los que más perjudicados se ven con las agendas del neoliberalismo. No en vano en nuestro continente hablamos de la feminización de la pobreza, ¿no? Y es cierto que en nuestro continente el rostro de la pobreza es el rostro de las mujeres y de las juventudes. Sin lugar a dudas, ver la capacidad de daño que en tan poco tiempo tenían experiencias de derecha neoliberal, nos bastó para poder empezar a coordinar acciones y estrategias conjuntas políticas, no solamente desde el peronismo, sino con un montón de otras fuerzas políticas que forman parte de esto que denominamos el campo nacional, popular y latinoamericanista. Y sin lugar a dudas, si hubo un sector político clave, permanentemente movilizado, dando la batalla en las calles, fue el feminismo. La irrupción del movimiento Ni Una Menos en el año 2015, su continuidad en todos estos años, las denuncias acerca de las violencias estructurales que padecemos las mujeres y la marea verde poniendo en una agenda la ley de interrupción voluntaria del embarazo que no se alcanzó a sesionar, pero claramente quedó instalado ya en el debate público, fue un elemento fundamental para empezar a construir esa unión política necesaria para lograr imponernos en las urnas. Tenemos la suerte de haber tenido una dirigente política como Cristina Fernández, que claramente cambió el escenario político de nuestro país, fue la primera presidenta mujer en nuestro país. Claramente Cristina, durante su gobierno, tuvo una agenda de género muy importante. Las principales normativas que tenemos fueron sancionadas durante su gobierno y la fuerza política de la figura de Cristina, así como en su momento fue la de Eva Perón para el peronismo, han implicado para generaciones y generaciones de mujeres decir nosotras sí podemos dar la disputa por los espacios de poderes institucionales, así como comentabas la trayectoria de Nora en Aguascalientes y también en su carrera legislativa, cada vez más vamos avanzando en estos espacios de poder que no se agotan en lo institucional, sino que son una traducción de la fuerza del movimiento feminista, ¿no? Y sí es cierto que, y seguramente vamos a ir hablando de eso, nuestros estados, que tienen un fuerte componente liberal desde el momento de su creación por las élites que crearon los estados nacionales en nuestro continente después de los procesos independentistas, nos han legado estructuras muy capitalistas y muy patriarcales que son necesarias claramente repensar desde una matriz decolonial y desde una matriz antipatriarcal, ¿no? Así que en ese desafío estaremos estando, pero después de estos 4 penosos años, como decía en su momento Rafael Correa, el presidente ecuatoriano de la noche neoliberal, bueno, tenemos un nuevo amanecer, a pesar de este contexto de la pandemia que tan duro se está haciendo para todos los países de la región, pero sin lugar a dudas tenemos una esperanza de poder avanzar al respecto. Así es, Agustina, muchísimas gracias. Nora, te cedo la voz. Nos preguntas, Erika, ¿qué tan factible es poder impulsar la agenda feminista en los gobiernos progresistas? Yo creo que en reconocimiento a todas las mujeres,
que nos han antecedido en la lucha feminista, en honor a quienes plantearon un proyecto ético, político y social para las mujeres, pensando en todo momento en impulsar un pensamiento contrahegemónico y contracultural, pretendiendo con ella desmontar este régimen de opresión patriarcal tan arraigado en la sociedad, es que merecemos seguir impulsando esta lucha. Es en nombre de las mujeres revolucionarias, esas que participaron en la lucha pese a que no les fue reconocida su ciudadanía, en nombre de las mujeres que concibieron la educación o la formación como una forma para ir disminuyendo la igualdad imperante en las sociedades, que no se equivocaron. Definitivamente la educación es fundamental para poder avanzar en nuestra lucha. Entonces, en honor a todas aquellas que afianzaron el movimiento, sobre todo el movimiento sufragista, el movimiento liberal, el movimiento antipatriarcal, el movimiento popular, porque llegó a popularizarse tanto que empezó a crecer y se empezó a materializar. Y como bien lo dice Agustina, en nombre sobre todo de aquellas mujeres que, pudiendo acceder al poder, lograron cristalizar la lucha y lograron crear instituciones, lograron destinar presupuestos, lograron que se reformaran algunas leyes y con esto se pudiera afianzar este movimiento. Entonces, la respuesta es determinante. Los gobiernos progresistas son los más obligados moralmente a continuar con esta lucha. Yo creo que ese es el mejor honor, el mejor reconocimiento que podemos darle a todas las mujeres que nos han antecedido en esta lucha. El reto es mayúsculo, sobre todo en un país en el que, como bien mencionabas, hace poco llegó un gobierno progresista y todavía falta mucho para que pueda consolidarse. Son grandes los retos. Sabemos que todavía los señalamientos que nos hace la CEDAW es que continuamos igual que hace 12 años que nos hace sus últimas observaciones y que tenían que ver con el señalamiento a nuestro país de que seguimos teniendo obstáculos muy severos para que las mujeres puedan acceder a la justicia con perspectiva de género, por ejemplo. Sigue aumentando la violencia machista. Sigue que pareciera que hay una visión en donde la violencia está institucionalizada, en donde poco o nada se puede hacer para que podamos ir disminuyendo esos índices de violencia y de criminalización. Es importante también, creo que ha sido el movimiento más conservador el que ha pretendido frenar nuestro movimiento y tiene que ver con los derechos reproductivos, con la salud reproductiva, la justicia reproductiva, los derechos sexuales. Hemos encontrado a un movimiento conservador reaccionario. Cada vez que hay un avance se nos revierte siempre una reacción conservadora y ha sido frenado porque no podemos minimizar su presencia. Tan es así que no hemos podido avanzar. Tienen acceso al poder político, tienen acceso a recursos financieros, con ello pueden tener cierto control o ejercer cierto control en los medios de comunicación, pueden también ejercer influencia a través del púlpito y poder entonces generar una reacción adversa, como nos pasó, por ejemplo, con esta cruzada del derecho a la vida desde la concepción y que logró evitar que pudiera consolidarse la despenalización del aborto en varias entidades federativas de nuestro país. Entonces, creo que es un reto muy grande, pero no menor al que tuvieron las que nos antecedieron en la lucha. Entonces, por eso, como dice el licenciado Andrés Manuel, hasta el último aliento de vida tenemos que continuar en la lucha. El solo hecho de que llegara al poder un hombre progresista, un hombre que nutrió su experiencia al estar en contacto con millones de mujeres en cada rincón de la patria, en cada plaza pública donde las escuchó, es obvio que su política social tiende a ir aminorando esa brecha y a ir igualando las condiciones de vida que tienen los diferentes sectores que nos dejó el neoliberalismo. Entonces, no lo puede hacer solo. Y esta nueva narrativa a partir de los grupos que son vulnerados y de las mujeres que están realmente comprometidas con esta igualdad y con lograr algún día que las mujeres nos encontremos en plenitud en todos los ámbitos de la vida, es que nos debemos ese espacio de lucha que todavía debe continuar y cada día con mayor ahínco.
Totalmente, Nora, muy de acuerdo con Agustina, con Nora, y también me parece importante señalar que en general después del triunfo electoral de estos gobiernos progresistas, pues muchas albergamos grandes expectativas para el cambio, para la justicia social, para la democratización de los medios de comunicación, para la causa de las mujeres, situación que si no eres militante del partido político en el gobierno, pues va cambiando, ¿no? La euforia del triunfo electoral poco a poco se va diluyendo, porque bueno, como señalaba el cambio, pues no llega por arte de magia, dado que persisten, como ya lo señaló Agustina, estas estructuras patriarcales, machistas, que aun cuando se abren las puertas al debate y a la participación política, pues estos gobiernos también reciben fuertes críticas por sectores de la izquierda y golpes por la derecha y por supuesto también de feministas que no son afines a ningún partido político. Aquí quisiera empezar a platicar sobre qué es lo que está pasando en sus países en materia de derechos humanos de las mujeres, qué se está haciendo, cuáles son los pendientes y por supuesto que aquí yo creo que todas tendremos pues coincidencias sobre la legalización del aborto, el tema de los cuidados, que bueno, la pandemia ha subrayado la importancia del cuidado de la vida y todo lo que esta implica, como es la alimentación, la salud, la higiene, la feminización de la pobreza, como ya mencionaba Agustina, la prevención del feminicidio y su sanción, la paridad política en los puestos de representación popular, en fin, ¿cuáles son los temas prioritarios, lo que se está en este momento en coyuntura con la agenda feminista en Argentina? Agustina, por favor. Sí, estamos en un momento de crecimiento, pero con la responsabilidad siempre de saber que esta agenda se va ampliando y que tenemos el desafío, como me gustó mucho esta palabra que introdujo Nora en nuestro debate, que es lo de la postura ética. El feminismo implica una postura ética y una mirada ética sobre la política y sin lugar a dudas me parece también que las feministas tenemos la obligación de repensar nuevas formas de ejercicio de la política y siempre decimos esto con los compañeros y con las compañeras con las que milito, que si queremos nuevas, mejores formas del ejercicio de la política, más generosas, más solidarias, más honestas, pues tenemos que empezar a encarnarlas nosotras mismas en este preciso momento, ¿no? Una de las primeras medidas que tomó el presidente Fernández al llegar a la presidencia fue la creación por primera vez en nuestro país del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ¿no? Darle la mayor jerarquía posible dentro de la agenda pública y dentro de la estructura pública a la cuestión de las mujeres. Desde allí se están instrumentando toda una serie de medidas porque bien sabemos que alcanzar normativas que obliguen a los estados y a nuestras sociedades a incorporar la perspectiva de género no es suficiente. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner tuvimos importantísimos avances en materia legislativa, el reconocimiento, por ejemplo, de los derechos laborales de las empleadas de ama de casa, la jubilación a las amas de casa. Tuvimos también el derecho al matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y tuvimos la ley de protección integral a las mujeres, una nueva ley vinculada a trata de personas con fines de explotación sexual o laboral. Y hace muy poco, y también traer el nombre de esta querida compañera militante del peronismo, de la juventud peronista, del campo popular, que fue nuestra compañera Micaela García, oriunda de la ciudad de Concepción del Uruguay, de la provincia de Entre Ríos, militante del movimiento Ni Una Menos, que fue víctima de femicidio el 1 de abril de 2017 por una persona que tenía 2 condenas por violación, toda una serie de informes desfavorables que no aconsejaban el beneficio de la prisión condicional, que sin embargo fue otorgada arbitrariamente por un juez sin ningún tipo de perspectiva de género. Menos de 24 horas antes del femicidio de nuestra querida compañera Micaela La Negra García, el padre de una menor se dirigió a una comisaría a denunciar que Sebastián Warner, el femicida, había intentado violar a su hija y sin embargo esta denuncia no fue tomada por la policía, como tantas veces pasa en las oficinas de la policía en todo nuestro continente, en donde las mujeres no son escuchadas. Si esa denuncia hubiera sido tomada,
Sebastián Warner tendría que haber estado en prisión y no se hubiera encontrado pocas horas después con Micaela, a la que secuestró, violó y asesinó. Sus padres, muy poco después, con quienes trabajo, que son mis queridos padres del corazón, Néstor García y Andrea Lescano, crearon una fundación que recoge el nombre de Micaela, y poco tiempo después fue sancionada una ley con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, todos los partidos políticos, que es una ley que lleva el nombre de Micaela. Y lo que establece es la obligatoriedad en formación en perspectiva de género para todos los poderes del Estado en todas sus jerarquías, para el poder legislativo, ejecutivo y judicial, desde el presidente hasta la persona que atiende una mesa de entrada. Por supuesto que llevar adelante estos procesos de transformación institucional son muy difíciles. Creemos que hay una voluntad política del gobierno nacional. Seguramente pasará lo mismo en México, que cada uno de los estados tiene sus niveles de autonomía y allí es mucho más difícil a veces lograr estas traducciones políticas por cuestiones culturales, por cuestiones corporativas, incluso dentro de nuestra propia fuerza política. Esto hay que decirlo también para ser justa con la verdad. Así que estamos dando esa gran batalla, y por supuesto también el poder judicial, que es un poder tan complejo, el poder más corporativo de todos, el que está más permeado por intereses corporativos también. Así que ahí hay un asunto muy importante. Como decía Nora, refiriéndose a la CEDAW y también la Convención de Belén do Pará, son compromisos que nuestros estados han asumido desde hace tiempo, y sin embargo las cosas parecen no cambiar para nosotras, que no solamente nos vemos violentadas por nuestra sociedad, no solamente nos vemos violentadas por todo este marco cultural que hay que transformar, sino que para colmo nos vemos nuevamente violentadas y revictimizadas por un Estado que actúa sin perspectiva de género, que actúa tardíamente. En nuestro país, alrededor del 40% aproximadamente de los femicidios han tenido en algún caso previo algún contacto con la justicia, ¿no? Esos casos, o alguna intervención del Estado. Es decir, que estamos actuando de manera tan ineficiente que por más que el Estado actúe, no se termina cuidando y custodiando la vida y la dignidad y la capacidad de desarrollo de las mujeres en nuestro país, ¿no? Así que, sin lugar a dudas, va a ser una tarea ardua, y también, además de exigirle al Estado y a la dirigencia política y judicial que tome esto en sus manos, también tiene que haber un compromiso ciudadano, también tiene que haber un compromiso en el conjunto de los movimientos políticos, ¿no? Y ahí, por supuesto, las mujeres y las feministas tenemos que ser un poco un punto de lanza y permanentemente estar insistiendo con que esto forme parte de las agendas, ¿no? Porque en el campo popular, dentro del peronismo también, muchas veces la agenda de las mujeres ha estado corrida del eje, ¿no? Como que era una discusión un poco menor. Y bueno, nosotras las feministas hablamos de la interseccionalidad. No podemos hablar de procesos de soberanía para nuestros países si no hablamos de género. No podemos hablar de procesos de justicia social y económica en nuestros países si no hablamos de la cuestión de género. No podemos tener realmente una postura decolonial si no tenemos en cuenta que la cuestión de género también está de la mano de la cuestión de las reivindicaciones étnico-raciales, de las cuestiones federales, de las cuestiones culturales, ¿no? Me parece que en ese sentido las feministas nos caracterizamos por ser muy ambiciosas y no esquivarle el bulto, como se dice acá, a ninguna discusión, ¿no? Discutimos todos juntos, porque cuando el pueblo sufre, cuando las mujeres del pueblo sufren, y especialmente las mujeres pobres sufren, no empiezan a hacer cortes de, yo pertenezco a tal clase social, yo soy de tal estado, yo soy de tal provincia, no. Lamentablemente las inequidades, las injusticias y las violencias se entrecruzan, entonces hay que pensarlas de manera entrecruzadas. Y sobre la cuestión de la campaña por la ley de interrupción del embarazo, que tuvimos una sanción en la Cámara de Diputados hace 2 años y no se pudo obtener la sanción en el Senado. Hay una voluntad política del gobierno nacional del presidente Fernández de avanzar al respecto. Y también me quedo con esto que decía Nora de la presión que se ejercen desde algunas iglesias.
no solamente la católica, sino la evangélica y otros credos, y que nada tienen que ver con la religiosidad popular y con la espiritualidad popular, ¿no? Nuestros países son países muy espirituales, anclados en una cosmovisión cristiana, pero sin embargo eso no tiene que ver ni va en detrimento ni entra en choque con la posibilidad de las mujeres de ser soberanas de nuestros propios cuerpos, y creo que sobre esto tenemos que pensar mucho. Participo de la red de católicas por el derecho a decidir, y me parece que también a las mujeres siempre se nos termina recluyendo de los partidos políticos, de las espiritualidades, de las expresiones artísticas, por querer discutir los temas vinculados al aborto, y no les tenemos que dar el gusto. ¿No? De cada una de nosotras, desde nuestra identidad política, espiritual, cultural, de género, tenemos que tener esta vocación de discutir las cuestiones, ¿no? Por fuera están las instituciones que quieren administrar la espiritualidad de los pueblos, pero la espiritualidad de los pueblos trasciende enormemente estas instituciones que deberán adaptarse a los nuevos tiempos. Así es, muchas gracias, Agustina. Nora. Bueno, a mí me gustaría, primero que nada, retomar lo que decía anteriormente y que tiene que ver con el avance que ha tenido la reacción ante la llegada al poder de un gobierno progresista. Esa reacción que ha llegado incluso en algunas entidades federativas ahora hasta privar a niños y jóvenes del derecho a la salud reproductiva, el llamado PIN parental. Decía que esta reacción, estos grupos conservadores de derecha, reaccionarios, logran tener o tejer sus redes políticas para poder influir en decisiones que van en retroceso de nuestro movimiento. Es el caso de Aguascalientes y de otras entidades federativas que ha sido aprobado este PIN parental, el cual prácticamente determina que los padres sean quienes puedan privar a sus hijos de la educación sexual. Entonces, todo el avance que habíamos tenido para lograr consolidar en el sistema educativo, al cual vuelvo a insistir, hay que apostarle, porque es la educación y en muchos casos la reeducación de los sectores más retrógradas de una sociedad como la nuestra, la que puede sacarnos a flote. Bueno, pues se ha impedido entonces que se tenga ese derecho a la salud, y eso representa un salto hasta atrás de cientos de años. Logran tejer entonces esta red de complicidades en las que el Estado, y a veces, y me duele decirlo, pero a veces nuestros propios legisladores, los que se dicen progresistas, aprueban este tipo de acciones que son regresivas porque no tienen conciencia de lo que ellos representan, porque se los hacen ver como una cuestión de un derecho cuando se trata de una obligación, porque hacen ver nuestro movimiento como una ideología de género cuando lo que estamos haciendo es exigiendo que se cumplan los derechos y las obligaciones que ya están establecidas en nuestra Constitución y además en los tratados internacionales. Entonces, esta visión solamente logra cambiarse con un discurso que penetre en la mente y que prenda en la mente de toda la ciudadanía, no únicamente de las mujeres. Porque también dolorosamente habría que decirlo, ¿de qué nos sirve tener la mitad de un Congreso de mujeres, la mitad de mujeres gobernantes, si no existe un compromiso con esta agenda feminista, si no existe una visión, como lo menciona Agustina, de la interseccionalidad, de la transversalidad, de los presupuestos asignados para que pueda ser una realidad esto que mencionaba Agustina de la ley Micaela y que tiene que ver con educar o reeducar, insisto. Entonces, es fundamental exhibir este tipo de ejemplos, tanto los que hablan de la formación como los que hablan de la deformación, para que podamos avanzar en lo que queremos. En el caso, yo vuelvo a insistir, en el caso del licenciado Andrés Manuel López Obrador, hablábamos de lo significativo que es que la mitad de las secretarías de Estado sean ocupadas por mujeres, que haya obligado la ley electoral a que todos tuviéramos mujeres que pudieran ser postuladas y que por supuesto fueran postuladas en los territorios donde son ganadores. Aquí lo que habría que hacer es fomentar entonces en los espacios de poder esa agenda para poder avanzar. Yo creo que el licenciado Andrés Manuel ha hecho algo que es muy simbólico
en cuanto a una de las observaciones que hace la CEDAW, solo por mencionar un ejemplo. Nos hablaban de que en este país no se han implementado las estrategias suficientes para que puedan alcanzar la igualdad las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, las mujeres migrantes, las mujeres indígenas o las mujeres de las comunidades rurales. Creo que la política que tiene que ver con las becas a los jóvenes, con la pensión a los adultos mayores y con esta seguridad social que va implementando la reforma laboral, por ejemplo, que se implementó, tiende a ir nivelando esas condiciones que durante muchos años prevalecieron en la desigualdad. Si bien es cierto que fue cuestionado el licenciado Andrés Manuel en 2018 por la coalición con un partido de derecha como era el PES, a quien la ciudadanía prácticamente le sepultó su registro porque no hay una coincidencia, eso no obsta para que no dejemos de reconocer que hay un avance de la derecha y que ha incursionado en el tema educativo y que no podemos permitirlo más. ¿Qué es entonces lo que se requiere? Y no desde la presidencia, sino desde todos los ámbitos, desde el poder público y sobre todo desde el activismo. Lo que requerimos, pues, son mujeres comprometidas, mujeres que sean capaces de construir, pero sobre todo de andar con sus pies el territorio nacional, porque donde quiera que vayamos vamos a encontrar mujeres vulneradas, mujeres discriminadas, mujeres segregadas, y creo que eso que podamos construir y visibilizar es lo que nos hará sensibilizar a quienes puedan cambiar la legislación, la política pública y hasta la visión de quienes nos está gobernando para que podamos ir avanzando. Hemos sido lentos seguramente, son miles de años de una sociedad patriarcal en donde han imperado ideales que no benefician la igualdad de las mujeres, y entonces habría que hacerlo con conciencia, con toma de conciencia, con voluntad, con convicción, pero sobre todo con la firme convicción de que las cosas van a cambiar. Apenas no lleva ni 2 años el licenciado Andrés Manuel, y quiero resaltar el día de hoy la hermandad con la que siempre se ha caracterizado el licenciado Andrés Manuel y hoy su gobierno, el hecho de que México sea un país respetado nuevamente a los ojos del mundo, el hecho de que dejemos de ser uno de los países más corruptos a que ahora nos volvamos uno de los países respetados con una agenda internacional. El día de hoy trataba el licenciado Andrés Manuel en la mañanera este acuerdo para poder ir generando las condiciones para que se dé la generación y la adquisición de la vacuna contra el COVID, y que tiene que ver con el hermanamiento de los países. Decía yo al inicio de esto que vuelve a retomar ese sueño martiniano que tiene que ver, bolivariano, que tiene que ver con volver a unir a América, porque nos unen tantas cosas y nos identifican tantas cosas, y por supuesto que la agenda feminista tiene que estar presente, tiene que marcarla. Entonces, ese hermanamiento que se dé entre los países habría que aterrizarlo también, sobre todo entre las mujeres, y que a través de esta red feminista que vayamos construyendo en cada país, en cada estado, en cada municipio, en cada sección electoral, en cada fraccionamiento, en cada célula familiar, sea la que nos permita ir impulsando y con un empuje y arraigo popular cada vez más esta agenda. Y que todas las mujeres que llegan al poder lo hagan comprometidas con esta lucha histórica que traemos detrás, y que todavía, habría que reconocerlo, no hemos hecho honor a las aspiraciones de hace cientos de años de mujeres que incluso han dado su vida porque cambien las condiciones. Nosotros lo que tenemos que dar es tiempo, es de educación, es convicción, es muchas horas de trabajar con las mujeres que han sido vulneradas, y creo que así es como vamos a ir avanzando. Y no le demos gusto a la derecha, no le demos gusto a la reacción, hay que ser más fuerte que ellos y hay que compensar los recursos financieros y la influencia política y mediática que tienen, habría que compensarla con la influencia que podamos tener a través de repensar las estrategias y las situaciones con las que podamos avanzar firmemente. Muchas gracias, Nora. Sí, sin duda que hay mucho trabajo aún por hacer a nivel institucional, pero también me gustaría señalar que hay muchas mujeres, abogadas, activistas, defensoras de derechos humanos,
que con base en la experiencia vivida, con base en la experiencia con gobiernos anteriores y también con gobiernos de izquierda, desconfían de las políticas públicas, reprueban y con razón el trabajo del Estado por no obtener los resultados esperados. Porque persiste la ceguera de género, porque persisten estas estructuras patriarcales machistas en la administración pública. Yo quiero preguntarles, Agustina, Nora, ¿qué hacer al respecto? ¿Por qué seguir apostando al trabajo desde el ámbito institucional, al cambio de estas estructuras patriarcales en la administración pública? ¿Qué hacer? ¿Por qué seguirle apostando? María. Sí, pienso, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo tan grande en nuestro país. Nosotros tenemos a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, que eran las mujeres que se enfrentaron a la peor dictadura cívico-militar eclesiástica que hubo en nuestro país y que terminó con el saldo de 30.000 personas detenidas, desaparecidas, muchas de ellas que ni siquiera sus restos hemos encontrado al día de hoy, y un plan sistemático de apropiación de bebés que todavía estamos buscando a esos nietos y nietas que nacieron en campos de concentración durante la dictadura. Esas madres nos heredaron, esas mujeres nos heredaron la democracia que hoy tenemos, y año tras año, gobierno tras gobierno, han marcado un rumbo que, como generación de militantes, quienes venimos de la juventud peronista, siempre alzamos los pañuelos como un lema, como un horizonte que nos han trazado, ¿no? Nosotros, por esa generación también de jóvenes revolucionarios y revolucionarias masacrados en la dictadura militar, es que creemos en la política como instrumento de transformación. Por supuesto que hemos heredado estructuras estatales creadas por élites oligárquicas en cada uno de nuestros países, que nuestros estados fueron creados también en vistas a los intereses de los países que nos habían colonizado durante tanto tiempo, y por eso el feminismo va tan de la mano del pensamiento decolonial, ¿no? Como nos trae nuestra querida Rita Segato, que es tanto mexicana como argentina y brasileña, y ya no tiene una nacionalidad que la comprenda, ¿no? Pero tiene que ver con esto de pensar cuáles son las estructuras de injusticia y de dominación que, a pesar de haber salido de esos andamiajes coloniales, se siguieron reproduciendo en los estados independientes y se siguen reproduciendo hasta el día de hoy. Ustedes saben que nuestra composición poblacional está mucho más, es horrible el término que voy a utilizar, pero más blanqueada en Argentina, y de hecho nuestra élite oligárquica en algún momento se jactó de que éramos una especie de la París de América Latina, ¿no? Y sin embargo, el mestizaje, sin embargo, nuestra variable étnica, nuestros pueblos originarios, las mujeres de nuestros pueblos originarios, las mujeres afrolatinas en nuestro país, han estado invisibilizadas, y esas agendas somos las que tenemos que incorporar también, ¿no? Entonces, hay una matriz liberal, hay una matriz fuertemente patriarcal, forma parte estructural de los estados, sin embargo, hemos ido dando saltos adelante. Cuando el peronismo llegó al gobierno en 1945, Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de Salud, dijo: ¡qué bárbaro! En la Argentina hay un ministerio que cuida la salud de las vacas porque somos un estado agroexportador, y no hay un ministerio que cuide la salud de los trabajadores y las trabajadoras. En un país que era el granero del mundo, no existía una ley para el trabajador y la trabajadora rural. Esa fue la realidad que marcó el peronismo en nuestra historia nacional, y por eso el salto cualitativo que tuvieron las clases trabajadoras, los sectores populares en Argentina, a partir de la irrupción del movimiento peronista, con la figura imprescindible también de Eva Duarte, significó pensar que el Estado puede ser otra cosa, y que la discusión por los espacios dentro del Estado son importantes, y que la discusión política es importante. Después de nuestra larga noche neoliberal en los 90, llegarían Néstor Kirchner y Cristina Fernández para volver a invitar, y sobre todo a los y las jóvenes, a que participemos de las luchas políticas, a que participemos por la reivindicación de los derechos humanos, a que nos involucremos, ¿no? A ser políticamente incorrectos, incluso nos invitaron de algún modo, ¿no? Y ahí fue donde
miles de jóvenes abrazamos la militancia política desde distintas experiencias. Cierto es que el movimiento de mujeres se ha visto muchas veces excluido de los espacios de poder. Coincido con lo que decía Nora, que ser mujer no es garantía de ser feminista, como ser joven no es garantía de ser revolucionario o ser progresista, ¿no? No son condiciones sine qua non la una con la otra. Por eso también las mujeres del peronismo dijimos durante todo el año pasado queremos feministas en las listas, ¿no? La ley de cupo no tiene sentido ni razón de ser si esas mujeres que acceden a lugares institucionales de poder terminan reproduciendo las mismas lógicas que queremos en definitiva transformar y que son necesarias para transformar la realidad. Ahora bien, el doloroso episodio que hay en la región, con el golpe al gobierno de Evo Morales, con la experiencia de Brasil de Bolsonaro, con el cercenamiento al país, a nuestra querida Venezuela, el persistente bloqueo inhumano a Cuba, nos habla que, sin lugar a dudas, tenemos que también mirar estos contextos regionales. Y hay algo que en Argentina al menos aprendimos después de la última y dolorosa dictadura cívico-militar. Es cierto, las democracias liberales tienen sus límites a la hora de la transformación de las estructuras injustas, pero no es menos cierto que es el único sistema de gobierno que garantiza un respeto básico y mínimo a las garantías de los derechos humanos, ¿no? Ese fue nuestro saldo, ese fue nuestro aprendizaje y por eso siempre es tan importante cuidar a la democracia y a la calidad institucional de la democracia. Estos 4 años bochornosos de neoliberalismo en Argentina, con una corrupción inaudita, inédita por parte del gobierno de Macri, con paraísos fiscales, con un Fondo Monetario Internacional diciendo que sí, que financió la campaña electoral de Macri. Una deuda impagable que pesa ahora sobre las espaldas del conjunto de nuestro pueblo, nos habla de que claramente hay que cuidar la democracia y profundizarla. Y no hay profundización de la democracia si no hay justicia para con el movimiento de mujeres. Así que una cosa y la otra van de la mano. Tenemos estructuras institucionales que necesitan ser pensadas. La ley Micaela es una gran herramienta al respecto porque implica la obligación en la formación en perspectiva de género para todas las personas que trabajan y cumplen lugares políticos en el Estado. Coincido con lo que decía Nora respecto a la ley de educación sexual integral, que también en nuestro país permanentemente sufre los embates de los grupos conservadores que se niegan a esta transformación cultural que implica una ley en ese sentido, pero bueno, en ese camino estamos y la verdad que la experiencia de Eva Perón, de las mujeres de las guerras de la independencia, de nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, de Cristina Fernández y también de nuestra querida compañera Micaela García, cuya ley nos parió a partir de su femicidio, nos impulsan a no abandonar nunca esta lucha que quizás nuestras nietas, nuestras bisnietas puedan ver parte de esta transformación. Nora. Erika, dicen que origen es destino y hay que referirnos pues a la época primitiva en la que el hombre salía a cazar para poder repartir el alimento y solamente se les permitía quedarse a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Y hombre que no salía a conseguir el alimento era un hombre que no comía si estaba en buenas condiciones. Cuando surge la primera división social del trabajo, se surge precisamente por esa afinidad que teníamos las mujeres más apegadas a la naturaleza misma. Entonces, el hecho de que se haya construido muchos años después un Estado, y es en el que vivimos, por eso doy ese salto, ese contrato social que crea finalmente los estados nacionales que aún persisten, se hace para obligarnos a que nos brinden bienestar, a que nos den seguridad. Y no lo hacen de manera gratuita. Para ello, les pagamos impuestos. Para ello, precisamente, los hacemos que se desentiendan del trabajo productivo, los hacemos que se desentiendan de ciertos sectores o ramas productivas para que otros podamos hacerlo y ellos se dediquen a gobernar, a legislar, a cuidar, a dar bienestar. Entonces, ¿por qué nosotros le apostamos al poder público?
o a la institucionalidad, porque hay una obligación, porque hay una contraprestación, porque hay un deber. Nos costó mucho trabajo hacerle ver a la ciudadanía que la violencia intrafamiliar era una cosa pública, porque cuántas décadas y cuántos cientos de años no se pensó que lo que pasaba de las puertas hacia adentro era íntimo, era familiar y que no tenía que hacerse público y mucho menos castigarse. No soy de la idea de que hay que incrementar la punitividad, al contrario, soy de la idea de que hay que educar, pero cuando no te permiten ni siquiera el acceso a que puedas hacerlo de esa manera, es cuando tienes que luchar por ello. Entonces, creo que es indefectible. Esto tiene que llegar a consolidarse. Va a llegar un día, ojalá lo puedan ver y se puedan congraciar nuestros hijos o nuestros nietos y puedan reconocer esta lucha porque nos está costando mucho trabajo, pero creo que definitivamente tiene que haber un impulso del Estado, porque hay esa obligatoriedad, porque para eso está, para acabar pronto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir impulsando esa visión y quienes lo hacen desde otra trinchera, el merecido reconocimiento, respeto y por supuesto impulso. Pero yo creo que el futuro pujante que vamos a poder observar, lo vamos a observar cuando estemos unidas las mujeres. La división en el feminismo, por supuesto, que ha mermado este avance que hemos podido tener. Las líneas divisorias o la reacción que podamos tener muchas mujeres depende del grupo al que pertenezcamos y definitivamente hay muchos grupos de mujeres. Entonces, lo importante es que entendamos que las líneas divisorias que hay entre estos grupos no son indelebles. A veces son borrosas, pero es significativo que podamos aprender a detectar la diferencia para que nunca tratemos a un adversario como aliado, ni a un aliado como si fuera nuestro adversario. Y eso es fundamental para que podamos avanzar juntas, unidas, en aquello que nos importa. Y creo que es posible, porque hemos dado muestras de que se lograr superar todos los prejuicios que podamos tener para poder avanzar en lo que realmente nos importa. Y hoy por hoy, la educación, los derechos de las mujeres, la igualdad, el hecho de que podamos progresar al mismo ritmo es algo que nadie, ninguna mujer puede cuestionar. En la forma podemos ponernos de acuerdo y creo que el hecho de que exhibamos el planteamiento de un problema es ya un avance para avanzar para seguir o consolidar la respuesta. Conocer es el fin último del conocimiento, es la transformación. Entonces, creo que estamos avanzando en el momento en el que lo hablamos, lo verbalizamos y en la medida en la que lo vayamos difundiendo en cada casa, en cada reunión de amigas, en cada círculo virtual, en cada círculo de estudio, en cada espacio que tengamos, esto va a ir avanzando y por supuesto llegará el día en que lo podamos consolidar y habremos de celebrar esa igualdad. Y hoy por hoy, a continuar con el espíritu de lucha que siempre nos ha caracterizado. Muchas gracias, Nora. Quiero leer unos comentarios que están aquí poniendo algunas compañeras. Ana Cervantes dice, juntas avanzaremos y no permitiremos que la derecha conservadora instale sus posturas retrógradas, especialmente ahora que tenemos que unirnos en contra del PIN parental. Sandra Oviedo, porque no es suficiente un pueblo o mujeres organizadas, sino que también necesitamos romper estructuras, instituciones, porque es necesario contar con instituciones que acompañen, nos defiendan y que puedan hacerse un verdadero eco de nuestras luchas. Cinéfila Paraíso, las leyes que se han aprobado a favor de las mujeres son muy buenas y costaron años de lucha y vidas para que a la hora de ponerlas en práctica por un funcionario público, la mayoría de las veces hombre, la aplique de acuerdo a su criterio o con ignorancia, incapacidad, misoginia, corrupción, injusticia e impunidad. Bueno, pues nos están siguiendo desde Argentina, desde varias entidades de la ciudad, de la Ciudad de México, de Culiacán, Sinaloa, de varias entidades también de Argentina. Bueno, en fin, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen. Y bueno, ya para ir cerrando este programa, les quiero preguntar, ¿cómo visibilizar estas luchas
de trabajo de agrupaciones feministas en América Latina, cómo unificarlas, de qué manera tejer estas redes entre mujeres latinoamericanas. Ya lo mencionaban Nora, Agustina, cómo ir empujando en estas cuestiones que nos unen. Como bien dices, Nora, no tratar como adversarias a personas que son aliadas. Entonces, ¿cómo visibilizar estas luchas? ¿Cómo hermanar la lucha feminista en América Latina? Agustina. Nosotros desde el peronismo, nosotras siempre decimos que hay contradicciones principales y contradicciones secundarias, ¿no? Y la contradicción principal es todo aquel grupo, sector, que su proyecto político, su proyecto de desarrollo social va en contra de la felicidad del pueblo, va en contra de la felicidad de las mayorías. Una acción política transformadora implica muchas veces ser un poco antipática en nuestras posturas, dentro y fuera de nuestros partidos políticos. Y es un costo, si se quiere, que tenemos que estar dispuestas a asumir. Sin embargo, creo yo que en estos años las mujeres hemos aprendido mucho que la principal herramienta que tenían aquellos sectores que no querían las transformaciones necesarias para que avancemos en nuestros derechos era tenernos divididas, era tenernos separadas. Y hemos aprendido en nuestra convivencia, ¿no? Y ahí las estamos, las mujeres que venimos de campos de la espiritualidad, que venimos de distintas tradiciones políticas, de distintas etnias, de distintas comunidades, del campo, de la ciudad, y convivimos y trabajamos en agenda. Y también yo quiero mencionar, porque veía conectada a Mónica Olivera, una mujer que trabaja permanentemente asistiendo víctimas en la ciudad de Paraná, de la provincia de Entre Ríos, a Andrea Lescano, la mamá de esta joven asesinada, que todos los días trabajamos y todos los días ella incansablemente se dedica a lograr trabajar en red para atender situaciones de violencia que el Estado no está atendiendo. Y pienso en cómo las mujeres siempre tenemos esta estrategia de trabajo en red, siempre, casi de manera inmanente tenemos esta costumbre de ir buscando asociaciones, de ir buscando las manos que nos van ayudando. Yo creo que ahí está nuestra mayor fortaleza, que tenemos que también empezar a animarnos a discutir de todas aquellas cuestiones en donde las mujeres feministas tenemos criterios para establecer, ¿no? Ojo también con aquellos sectores de la política que nos dicen todo el tiempo, bueno, discutan solo la cuestión de género. No, por supuesto que vamos a discutir la cuestión de género, pero también queremos discutir economía, también queremos discutir presupuesto, también queremos discutir desarrollo industrial y también queremos discutir un modelo de integración regional. Esta posibilidad de producción conjunta de una vacuna que nos ayude a pasar esta situación de pandemia sin precedentes, producida por nuestras hermanas Argentina y México, realmente, compañeras, yo me sentí profundamente feliz el día de ayer cuando me enteré de esto y profundamente conmovida. Y ojalá sea el inicio de toda una serie de procesos de integración productiva, industrial, tecnológica, porque también el pensamiento colonial y el pensamiento neocolonial nos ha hecho creer a nuestros países, a nuestros estados, a nuestras naciones y a nuestro pueblo que no valemos la pena, que lo mejor ustedes los tienen en la frontera para el norte, que nosotros lo mejor lo tenemos cruzando el Atlántico y yendo al viejo continente. Pues no. El futuro del mundo está en nuestro continente, los recursos naturales están en nuestro continente, la población más joven está en nuestro continente y la rebeldía revolucionaria también está en nuestro continente y se ha encarnado y se sigue encarnando en el cuerpo de las mujeres. Entonces, creo que las feministas muchas veces partimos en nuestras ideas políticas del hartazgo. Nos cansamos de tanta injusticia, nos cansamos de tanta violencia. Eva Perón era una mujer muy fuerte, muy vehemente para defender las causas de su pueblo y porque había sido rechazada desde que nació. Entonces, esa rebeldía genuina que tenemos es lo que nos hace tan próxima a los intereses de nuestro pueblo y por eso las mujeres tenemos una capacidad enorme de representación política y por eso también muchas veces los varones nos ven un poco amenazantes cuando nos ven con vehemencia discutiendo aquellos temas que queremos colocar en agenda, ¿no? Yo creo que no hay posibilidad de justicia social si no hay justicia para con nosotras y no hay posibilidad de desarrollos
con soberanía para nuestro pueblo si no está la región junta. Por eso tenemos que mirar atentamente lo que pasa en nuestra región y por último también decir algo que dijo Nora que es fundamental. Las feministas que venimos de las izquierdas o que venimos del progresismo o que venimos del peronismo popular, jamás podemos adherir a una visión punitivista para resolver el conflicto social. El punitivismo no logra mejores condiciones de seguridad en nuestras ciudades. El punitivismo no va a terminar con la violencia patriarcal. Trabajo junto a 2 padres de una víctima de femicidio que todos los días dicen esto. Micaela fue víctima de un sistema que se reproduce persistentemente en nuestra cultura y en nuestras instituciones. Mayores penas jamás han resuelto los problemas de nuestros pueblos. Mayores penas solo han dado más dolor a nuestro pueblo que sufre. Por lo tanto, las feministas tenemos una postura fuertemente ética, anclada en los derechos humanos, y una postura fuertemente humanista. Y en ese humanismo, en ese amor por nuestro pueblo, en ese amor por nuestros países y en ese amor por la patria grande que nos parió, es que yo estoy convencida, compañeras, que nos vamos a seguir encontrando y ojalá cuando todo esto pase pueda volver al país de México que tanto cariño le tomé y mientras tanto sé que somos miles y miles de mujeres blancas de las ciudades, de todas las etnias originarias, afrolatinas, profesionales, trabajadoras, sindicalistas, políticas, activistas, que estamos dando batallas en el mismo sentido y nos vamos a estar encontrando en un fuerte grito de justicia. Muchas gracias, Agustina. Bienvenida a México con los brazos abiertos. Acá te recibiremos. Nora, te cedo la voz. Agustina nos decía que conoció el corazón político de México, la capital, la ciudad capital, y yo le hacía la invitación para que pudiera venir al corazón geográfico de México, la tierra de la gente buena, el cielo claro y la agua clara te espera para que puedas compartir las experiencias que has tenido en tu país y para que podamos juntos impulsar esta agenda feminista. Quiero decirte que Aguascalientes pertenece a esta región del Bajío en donde todavía persiste una presencia incluso mayoritaria de la derecha, de la reacción. Entonces, nos haría mucha falta tu presencia para poder despertar la conciencia de muchas mujeres que sin duda al escuchar las experiencias de estos sectores habrán de adherirse a esta lucha. La apatía que luego persiste por falta de conocimiento habrá de ser despertada y yo confío en que en estas épocas incluso de pandemia estos círculos virtuales, estos círculos de estudio que se están promoviendo a través del Instituto Nacional de Formación Política son un acierto maravilloso, porque pese a las dificultades, pese a las divisiones que se viven en los ámbitos o en las cúpulas de los partidos políticos, existe un esfuerzo de una escuela de formación, de un instituto de formación política que pretende avivar ese fuego que va a mantener la llama de la esperanza de que un país diferente y condiciones diferentes son posibles para todos y para todas las mexicanas. A nosotros nos tenemos que implementar como una prioridad el hecho de que continuemos la lucha, como lo decía en un principio, el hecho de que podamos superar todas las contradicciones y que cada vez que nos encontremos una nueva contradicción podamos hábilmente superarla con la experiencia y con la sapiencia que nos da estar cerca de las mujeres. Yo creo que esa sería, Erika, contestando a tu pregunta, la respuesta que nos ofrecería. Tomar los medios de comunicación cuando no existían estas posibilidades, avanzamos. Hoy que existen estas posibilidades de las redes sociales en las de manera instantánea podemos hacer una denuncia, que de manera instantánea podemos manifestar un pensamiento, podemos clarificar una idea, podemos hacer una pregunta, lanzar una encuesta y podemos generar conciencia social a través de estas redes, hay que hacerlo, no limitarnos a ello, porque definitivamente, lo decía hace poco, tenemos que recorrer el país. Tenemos que ir a donde está el problema y tenemos que exhibirlo. Yo creo que esa es indefectiblemente la
la situación que nos va a permitir seguir avanzando unidas. Y que sean estos espacios, que sean estas invitaciones, que sean estas maravillosas oportunidades las que nos permitan seguir juntas. Esta red feminista que están colocando en cada estado de la República, yo creo que va a abonar mucho a esta lucha. Y la presencia de todas las mujeres que nos han antecedido, sobre todo su memoria y la experiencia de quienes ahora están al frente, como es el caso de Agustina, con quien para mí ha sido un honor compartir, y con la conexión que Erika nos hace a través del Instituto de Formación. Yo quiero agradecer esta oportunidad y sobre todo despertar la esperanza y avivar esa llama que debe mantenerse para que podamos algún día no muy lejano celebrar los avances de esta lucha feminista. Muchas gracias, Nora. Y ya hablando precisamente sobre estas tecnologías de la comunicación, de la información, que tienen dos caras, una muy positiva porque nos permite conectar, pero también otra negativa, que es precisamente que ha derivado en la violencia digital contra las mujeres. Y aprovecho en este momento para hacer un posicionamiento de la Red Feminista para la Transformación, y lo voy a leer, si ustedes me permiten. Señala así: exhortamos al Congreso de Sonora a escuchar las posturas ciudadanas, feministas y de periodistas con el fin de legislar en favor de los derechos de la población sonorense y abstenerse de legislar de forma discrecional el proyecto de ley Olimpia para esta entidad. Agrupaciones feministas han advertido que, por un lado, la ambigüedad de la redacción en el proyecto de ley Olimpia a votarse el próximo viernes en el estado de Sonora podría obstaculizar su aplicación y judicialización. Y por otro, es un intento de ley mordaza al abrir la posibilidad a que funcionarios denuncien a periodistas por daño a su imagen pública. Periodistas que estarían enfrentando penas de hasta 6 años de prisión. Estas medidas son contrarias a la esencia y el objetivo de la ley Olimpia, encaminada a reconocer la violencia digital de la que son víctimas muchas mujeres. Ley mordaza no es ley Olimpia, por favor, no confundamos al momento de legislar. Hasta ahí termina el posicionamiento de la Red Feminista para la Transformación y pues bueno, se nos ha terminado el tiempo y yo quiero cederles la voz nuevamente en una frase para cerrar. ¿Qué más hacer con la lucha feminista en América Latina? ¿Cómo cerrarían el día de hoy? María. Creo que algo muy patriarcal y muy liberal en la forma de ejercicio de la política ha sido la disociación de lo racional y la experiencia que nos atraviesa el cuerpo y el corazón y el espíritu, ¿no? Y creo que quienes somos feministas es porque hemos dejado atravesar la cuestión política en nuestra propia experiencia de vida, en nuestra propia espiritualidad y en nuestro propio cuerpo, que ha estado sometido a violencias casi desde que hemos nacido. Creo que las mujeres hacemos política con mucho corazón, y eso no implica no ser inteligentes ni estrategas en el ejercicio político, sino estar dispuesta a dejar mucho más en juego que lo que otros a veces están dispuestos. Y me parece que, como dijo tantas veces Nora, tenemos la responsabilidad ética e histórica de seguir esta lucha que nos fue heredada y que ojalá el día de mañana, en un futuro muy próximo, las mujeres vivan en una sociedad mucho más justa de lo que nos tocó a nosotras. Nuestra compañera, Micaela García, fue víctima de un femicidio a tan solo 21 años. El domingo hubiera cumplido 25. Celebramos su cumpleaños realizando ollas populares en más de 2.000 lugares de nuestro país. Ollas populares que alimentaron la mesa de nuestras familias más humildes. Así las feministas, así el campo popular reivindica a las personas que han dejado su vida en este camino, siguiendo la lucha, continuando con esta fuerza por la justicia social. En nombre de Micaela, que hoy no está, yo les agradezco este espacio, les dejo la posta para que tomen esta ley que es modelo en la región respecto a la formación obligatoria en perspectiva de género para el Estado, y me siento muy orgullosa de haber estado con vos, Erika, y con vos, Nora, compartiendo este espacio,
el feminismo recorre América Latina y será muy pronto una realidad para cada una de nosotras. Muchas gracias, Agustina. Un honor también estar contigo, con Nora. Nora, ¿cómo cerrarías el día de hoy esta reflexión? El placer y el honor es mutuo. Me siento en verdad muy complacido por este encuentro. Yo creo que las mujeres hemos tenido muchos motivadores. El ver la injusticia e involucrarnos en ella, deseando mejores condiciones, ha sido, yo creo, que el principal. Muchas veces nos han preguntado cuando nos enfrentamos a la mayoría de los legisladores, cuando nos enfrentamos a los representantes del clero, cuando nos enfrentamos a los hombres que minimizan nuestras posturas y que nos llaman de todo, nos preguntan si no tenemos miedo. Y yo creo que el miedo es un principal motivador. Sí tenemos miedo, pero miedo de que sigan persistiendo las condiciones de la Edad Media en pleno siglo XXI. Creo que quien renuncia a la esperanza, renuncia a la vida. Entonces, hoy más que nunca, se aviva la esperanza y se reaviva la lucha. Así es como me gustaría culminar en este encuentro maravilloso y agradezco la oportunidad a la Red Feminista y sobre todo espero un encuentro presencial en la próxima ocasión. Es el deseo de todas, sin duda, poder vernos personalmente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, María Agustina, Nora, pues ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta charla este día de hoy. Y a todas las personas que siguen a la Red Feminista para la Transformación en este espacio todos los jueves a las 11 de la mañana, que es gracias al trabajo de muchas mujeres en red, trabajando en red, como señalaba bien María Agustina. Pues bueno, pues les agradecerles que se dieran el tiempo de escucharnos. Y sin más, pues bueno, me despido de todas. María Agustina, Nora, pues un abrazo virtual a todas.